Mi mejor amiga me invitó a pasar Nochevieja juntas. Terminé pasando la noche con su hermano. Tras una noche de caos y locura, me escabullí con las piernas temblorosas y un gran remordimiento. Bloqueé a James en todo. Luego apareció en mi puerta. No querrás que mi hermana se entere de lo nuestro, ¿verdad? No, mejor amiga, te lo juro, nunca quise seducir a tu hermano. A cambio, acepté fingir ser la novia de James durante un mes. No esperaba que Amy nos pillara con las manos en la masa. Amy, ¿cuándo empezaron a comportarse así? Déjame explicarte. James, ¿cuándo no fuimos así? Con el corazón roto después de que me dejaran, le pedí a Amy que pasara Nochevieja bebiendo conmigo. Acabé esperando en la cabina 3 horas. Luego me dijo que su vuelo se retrasó. Iris, no te preocupes. Ya le pedí a mi hermano que viniera a recogerte. Puedo estar tranquila sabiendo que él está ahí contigo. Amy y yo fuimos compañeras de clase durante toda la secundaria y preparatoria, y éramos inseparables. Pero la universidad nos separó, y ahora estamos a ciudades de distancia. Cuando se enteró de que me habían dejado, no lo dudó y simplemente reservó un vuelo para venir a verme. Nunca imaginé que todo terminaría así. Bueno, entonces vale. Ya conocía al hermano de Amy, pero no éramos muy cercanos. De hecho, le tenía un poco de miedo. Era el típico niño mimado, uno de esos niños perfectos de familias ajenas. Mientras Amy y yo nos lamentábamos por las matemáticas de secundaria, su hermano ya había conseguido la admisión anticipada a una de las mejores universidades del país. Las pocas veces que nos vimos, siempre se mostró frío y distante. Incluso Amy, que no le temía a nada, se comportó con corrección delante de él. Así que cuando abrí los ojos y me encontré tumbada en la cama junto a James, sentí como si todo mi mundo se hubiera derrumbado. ¿Estás despierto? Una voz profunda, un poco ronca, sonó a mi lado. Giré la cabeza con rigidez. Aunque intenté prepararme mentalmente, el corazón me dio un vuelco. También. Maldita sea. Guapo. Ojos hundidos, rasgos afilados, sin una sola imperfección en la piel, su cabello negro y despeinado le caía justo sobre la frente. Era impresionante. Y estábamos tan cerca. Nuestras miradas se cruzaron y un recuerdo borroso apareció en mi memoria. Anoche bebí demasiado. Cuando James me encontró, ya estaba medio borracha. Recuerdo llorar y beber, y luego, Dios mío, creo que borracha, me abalancé sobre él. Detenerse. Abortar. Miré a mi alrededor. Este lugar parecía el apartamento de James. Tartamudeé, James, no pasó nada anoche, ¿verdad? James todavía parecía un poco cansado. Entrecerró los ojos ante mi pregunta. De repente sonó mi teléfono. Era Amy. Me incorporé de golpe como si me hubieran electrocutado. Hola, Amy. Amy parecía confundida. Te envié como 5 mensajes de WeChat. ¿Por qué no respondiste? Acabo de aterrizar y voy a tu campus. ¿En qué residencia vives? En mí. Probablemente en la que vive tu hermano. De ninguna manera podría decir eso. Me temblaba la voz por la culpa. Me quedé dormida y no vi tus mensajes. Estoy en el edificio 6, sala 201. Amy no sospechó nada y se rió. Parece que mi hermano está haciendo su trabajo, ¿eh? Bueno, voy para allá. Colgué, el mío seguía dando vueltas. Entonces oí la voz de James detrás de mí. Si no te vas ahora, llegarás tarde. Ya se había quitado la manta y se había levantado de la cama. Sus abdominales brillaron ante mis ojos. Yo te llevo. Me puse rojo. ¿Puedo ir solo? James me miró fijamente. Solo se considera responsable si te veo ahí, ¿verdad? Así que me subí al coche de James. Aún estábamos lejos de la puerta de la escuela cuando le dije que parara. Me bajo aquí. Su coche era demasiado llamativo. James me miró pero no dijo nada. Se detuvo. Al salir, de repente me recordó, arréglate el cuello. Bajé la vista y me puse colorada al instante. Unas tenues marcas rojas se extendían bajo mi clavícula. Inequívocamente sugerentes.
Ah, vale. Me voy ya. Salí del coche a rastras y salí disparado hacia el campus sin mirar atrás. Y se topó directamente con Brian y Rachel. Estaban tomados de la mano con una mirada muy cariñosa. Brian dijo algo que hizo que Rachel se riera y le diera una bofetada juguetona. Al verme el rostro de Brian se enfrió. Rachel parpadeó, su mirada oscilando entre mí y el lugar de donde venía. Entonces, como si se armara de valor, dio un paso adelante. Iris, por favor, no me malinterpretes. Brian y yo nunca quisimos hacerte daño. Ay, no. ¿Y si James no se hubiera marchado aún? ¿Y si hubiera visto esto? Forcé una sonrisa y le quité importancia. No pasa nada. Todo es cosa del pasado. Rachel parecía atónita. Claramente no esperaba esa respuesta. Brian frunció el ceño, miró hacia atrás y luego se burló. Iris, que hayamos roto no significa que tengas que rebajarte a esto. Es patético, la verdad. ¿Qué hice? ¿Y quién demonios eres tú para juzgarme? No quería montar un escándalo, así que me di la vuelta para irme. Pero justo al doblar la esquina, un dolor agudo me apuñaló el bajo vientre. Hice una mueca y me apoyé en la pared, agachándome lentamente. Dios mío, cómo dolía. Con razón me volví loca ayer, malditas hormonas. Me vibró el móvil. Un mensaje de James. Pedí sopa para la resaca. Llegará pronto. Ni siquiera recuerdo cuando lo agregué a WeChat. Probablemente fue cuando Amy necesitaba ayuda y contactó a su hermano, y me arrastraron a su chat grupal. Pero ahora, ver su nombre fue completamente diferente. Me temblaban los dedos. Bloqueo. Después de que el dolor se calmó, me arrastré de vuelta a mi dormitorio. Justo cuando terminaba de ordenar, Amy llamó. ¿Iris? Estoy abajo. Sinceramente tenía demasiado miedo de enfrentarla, pero ya estaba aquí. No tuve más remedio que bajar. En cuanto me vio, se quedó sin aliento. Madre mía. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Qué demonios te pasó anoche? Joe. Resopló. Solo fue una ruptura. ¿De verdad era tan malo? Supongo que no sabía nada. Solté un suspiro de alivio, solo para que Amy sacara su teléfono al instante siguiente. Espera, déjame llamar a mi hermano. Necesito preguntarte cómo te ha estado cuidando. Casi se me doblan las rodillas. Rápidamente le agarré la mano. No, no. Ha sido genial. No es su culpa. Y me está a punto de venir la regla. Amy entrecerró los ojos. ¿En serio? Mentira total. ¿Pero qué podía decir? Me agarré el bajo vientre. ¡Qué tontería! ¿En serio? Amy frunció los labios. Ni siquiera ha tenido novia. ¿Cómo iba a saber cuidarte? Si no hubiera estado atrapada, ni siquiera le habría preguntado. Empecé a dudar de todo. Espera. ¿James nunca ha tenido novia? Entonces, ¿por qué estuvo tan anoche? Espera, Iris, ¿por qué tienes la cara tan roja? Amy me tocó la frente. ¿Tienes fiebre? Negué con la cabeza con fuerza. Amy me miró fijamente y suspiró. Es solo un tipo. Las ranas de 3 patas son difíciles de encontrar, pero los hombres de 2 patas están por todas partes. Brian es un completo imbécil, ni siquiera pienses en él. ¿Con tu cara y figura? Perderte es su pérdida, no la tuya. Conocí a Brian durante el entrenamiento militar de primer año. Era guapo y jugaba bien al baloncesto, prácticamente era uno de los chicos estrella del campus. Me persiguió durante 3 meses. Pensé que era un buen chico, así que acepté salir con él. Al principio, todo iba bien. Pero luego me di cuenta de que nunca rechazaba a otras chicas que coqueteaban con él. Discutimos por eso varias veces. Entonces empezó a volverse frío y distante. Hace apenas 2 días, recibí un mensaje en WeChat, una foto suya durmiendo en una cama de hotel con el lápiz labial corrido. Corrí a confrontarlo y rompió conmigo sin más. ¿Qué demonios? Cuanto más lo pienso, más patético me parece.
Debería haber sido yo quien lo dejara. Amy se enfureció. ¿Dónde están esos dos cabrones? Les daré una lección. Yo. La verdad es que ya no quería lidiar con eso. Al fin y al cabo, yo tampoco era del todo inocente. Olvídalo, dije, negando con la cabeza. No vale la pena gastar energía en gente como ellos. Justo entonces vibró mi teléfono. Era el repartidor. Cuando me dio la sopa para la resaca, me moría de vergüenza. Amy, sin embargo, levantó el recibo y chasqueó la lengua. Vaya, me sorprende que a mi hermano se le ocurriera hacer algo amable. Pensé, espera, ¿es mi hermano quien llama? Todo mi cuerpo se puso rígido. Amy ya había contestado. Oye, ¿necesitas algo? Lo que sea que dijo al otro lado la hizo parpadear de forma extraña. Me miró y me pasó el teléfono. Iris, mi hermano quiere hablar contigo. El mundo se inclinó. Tomé el teléfono a regañadientes. Hola. No encuentro mi reloj. ¿Podrías comprobar si está en tu bolso? Yo. Revolví frenéticamente mi bolso y efectivamente allí estaba, un reloj de pulsera frío y duro con un brillante motivo de estrella y luna en la esfera. Tan deslumbrante como debía ser su precio. Amy frunció el ceño. Iris, ¿por qué está el reloj de mi hermano en tu bolso? Me quedé en blanco. Recordé vagamente haberle agarrado la mano anoche y quejarme de que el reloj me pinchaba la pierna. Amy parecía completamente confundida, y entré en pánico. Vamos, James, di algo. Por suerte él habló primero. Me lo quité anoche y lo dejé en la mesa del bar. Estaba borracha, probablemente no se fijó bien y lo guardó sin querer. El rostro de Amy se iluminó con una repentina comprensión. Ah, eso tiene sentido. Eres tan descuidada. ¿Quién se quita el reloj en un sitio así? Si no fuera por Iris, habrías perdido algo que vale 7 cifras. Más te vale darle las gracias. Hubo una pausa en la línea. Dije rápidamente que no hacía falta, de verdad. En cuanto pensé por qué se lo había quitado, me ardió la cara de nuevo. Entonces oí una risita por el altavoz. Debería agradecerle. Iris, ¿cuándo estás libre? Iré a recoger el reloj después del trabajo y de paso te invito a cenar. Estaba a punto de negarme cuando Amy intervino. ¿Sushi? Hay un nuevo restaurante en la ciudad que es carísimo. Vamos esta noche. James aceptó sin dudarlo. Después de la llamada intenté zafarme, pero Amy me empujó hacia atrás en mi asiento. Iris, ¿eres tonta? No todos los días te aprovechas de un capitalista como mi hermano. Me dieron ganas de llorar. Ya me había aprovechado bastante de él la noche anterior. Había oído que James cofundó una startup en la universidad y se había hecho un nombre en el mundo de la tecnología. En tan solo unos años, se había convertido en una estrella emergente de la industria. Amy sentía una mezcla de envidia y resentimiento, siempre dispuesta a exprimirle hasta el último céntimo a su hermano siempre que podía. Así que no tuve más remedio que aceptar. El año nuevo acababa de empezar y las calles comerciales estaban llenas de gente celebrando. Pero dentro de un lujoso comedor privado, me sentí nervioso, inquieto. Hasta que una voz fría y grave resonó por la sala. Lo siento. Reunión de última hora. Llegué tarde. Levanté la vista. James estaba en la puerta, con un traje a medida y una chaqueta sobre el brazo. Su camisa negra de seda perfilaba una figura esbelta y robusta. Cada centímetro de su cuerpo irradiaba control y moderación. Bajé la mirada presa del pánico. Amy entrecerró los ojos, observándolo con atención. Luego se inclinó y lo olió con dramatismo. Vaya. Así vestido, no me digas que acabas de liarte con una mujer. Apreté la taza con más fuerza. Está bien, está bien. Se cambió de ropa. No debería haber ninguna. James se sentó frente a nosotros. En lugar de negarlo, arqueó una ceja y su mirada se desvió perezosamente hacia mí. ¿Y qué si lo hice? Dios mío. Está intentando que lo maten. Amy se quedó paralizada un segundo y luego se echó a reír. ¿Tú? ¿Cómo si?
Ella le hizo un gesto con el teléfono. Mamá se quejaba ayer mismo, dijo que ya casi tienes 30 y sigues soltero. Morirás solo. ¿Ligar con mujeres? Por favor. Intenta decir mentiras que al menos sean creíbles. James sonrió con suficiencia. No pude aguantar más. Saqué el reloj de mi bolso y se lo di con ambas manos. James, tu reloj. Me lo quitó, el breve roce de sus dedos sorprendentemente frío, pero de alguna manera despertó una corriente que me recorrió. Gracias. Se lo colocó con naturalidad en la muñeca sin dedicarme otra mirada. Me sentí extrañamente aliviado, pero también extrañamente decepcionado. Amy fue la que más habló después de eso. James intervino de vez en cuando. Siempre se comportaba con cierta distancia, cortés, educado, sí, pero reservado. Intocable. Quizás por ser amigo de Amy, siempre era un poco más atento conmigo, pero solo un poco. Y solo por eso. A mitad de la comida, sentí un dolor sordo en el bajo vientre. Me levanté y fui al baño. No esperaba encontrarme con James al doblar la esquina, estaba hablando por teléfono. Le hice un gesto rápido con la cabeza y estaba a punto de pasar de largo cuando colgó. No me encontraba bien. Hice una pausa. James me miró directamente con un tono tranquilo pero inquisitivo. Has estado pálida toda la noche. ¿Dónde te duele? Negué rápidamente con la cabeza. No, no es nada. Hizo una pausa. Sobre anoche. Me quedé rígido como un gato asustado con los ojos como platos. Pero él cambió de dirección y su mirada se oscureció. Fue solo una ruptura. ¿Tanto te gustaba? ¿Qué? Murmuré, no realmente. Brian fue técnicamente mi primer amor. Había imaginado tener una relación seria ahora que estaba en la universidad, pero terminé con un playboy. Decir que estaba profundamente enamorada y no podía dejarlo ir, no, no era eso. Solo estuvimos juntos poco más de un mes. Pero esa actitud fría, tratándome como una tonta, fue lo que realmente me dolió. Y me engañó. Ese fue el mayor insulto. Siempre que estaba con James me ponía nerviosa. Sobre todo ahora. Si no hay nada más, James, volveré primero. James arqueó una ceja. ¿De qué te sientes culpable? ¿Culpable? ¿De mí? Miró hacia la habitación privada. No quieres que mi hermana se entere de lo nuestro, ¿verdad? ¿Por qué sonó tan mal? Pero no podía negarlo. El pánico me invadió. No quise que pasara. Estaba borracho y perdí el control. James se erguía erguido bajo las luces del pasillo, con un tenue halo delineando su figura. Las sombras bajo sus pestañas hacían su expresión ilegible, como una ilusión fugaz. Lo sé. Me interrumpió con voz suave pero distante. Solo quería pedirte un favor. Finalmente me miró directamente. Finge ser mi novia durante un mes. Parpadeé. ¿Qué? James estaba completamente sereno. Sabes que mi familia me ha estado presionando para que me case. Era cierto. En ese momento, no pude evitar sentir un poco de pena por James. Sus padres llevaban años felizmente casados y solo querían que su hijo también sentara cabeza y tuviera una vida feliz. Pero el destino tenía otros planes. A pesar de su atractivo físico y esas piernas larguísimas, James nunca había traído novia a casa. En cierto momento sus padres incluso sospecharon que no le gustaban las mujeres. Amy, siempre fiel hermana, juró que solo estaba enamorado perdidamente de alguien que no le correspondía. Sinceramente nadie nos creyó esa historia. O sea, con su físico, ¿qué mujer podría desear? Aún así, era la única explicación que teníamos, así que la aceptamos. Ya había cotilleado con Amy, pero ni siquiera ella conocía la historia completa. Guarda una goma de pelo de chica en la cartera, me dijo una vez. Una de esas baratas 50 por $3 en línea. ¿Cómo se supone que voy a averiguar quién es con eso? Al parecer, la madre de James había puesto las cosas en claro recientemente, ya se habían organizado varias citas a ciegas. En cuanto regresara, se esperaba que apareciera y las revisara una por una. Sí, eso fue un poco lamentable.
Pero tus padres me conocen. ¿Cómo se supone que fingiremos? James no se inmutó. Solo tómate unas fotos desde atrás. No muestres la cara. Seguía preocupado. ¿Y si Amy los ve y se da cuenta? No lo hará si los retocas un poco con Photoshop. Se te da bien, ¿verdad? Disculpa. Inclinó la cabeza, observándome el rostro. Después de un momento dijo en voz baja, hace mucho que no te ven. Estás mucho más guapa. No te reconocerán. El corazón me dio un vuelco. Sin darme cuenta asentí. Está bien. Claro. James parecía satisfecho. Sus labios se curvaron levemente mientras decía con ligereza, entonces empieza por eliminarme de tu lista de bloqueados. Amy se quedó conmigo un día y luego se fue. Tenía que prepararse para los exámenes finales. También me entregué al estudio, pasando largas horas en la biblioteca. Un día, por casualidad, me encontré de nuevo con Brian y Rachel, prácticamente besándose en la sala de lectura como si fuera su suite de hotel. Resistí las ganas de tirarles un colchón. Aunque James me había pedido que fuera su novia durante un mes, no me había contactado desde esa noche. Después de mi último examen, finalmente respiré aliviada y comencé a empacar para irme a casa. Fue entonces cuando recibí un mensaje de James. Estoy en la puerta de la escuela. Terminaste tu último examen hoy, ¿verdad? Te llevaré a la estación de tren. Miré mi publicación reciente de WeChat donde mostraba mi boleto de tren de alta velocidad y casi lloré. ¿En serio? ¿Cómo se acordó siquiera de algo tan pequeño? Iba a decir que no, pero su siguiente mensaje me hizo cambiar de opinión. ¿No suelen las parejas tener al menos una foto juntos? Me parece raro que no la tengamos. Vale, tienes razón. Media hora después, estaba de vuelta en el coche de James, con la maleta a cuestas. El aire entre nosotros era incómodo y pesado. Por fin, James rompió el silencio. ¿Qué tal tus exámenes? Respondí rápidamente, nada mal. Quizás hasta consiga una beca. James me miró por el retrovisor. ¿Te falta dinero? Negué con la cabeza. No exactamente. Solo pensé que un poco de dinero para gastos no estaría mal. Él asintió y no preguntó más. Al llegar a la estación de tren, me sentí más relajada. Estaba a punto de bajar del coche cuando James me detuvo. Espera. Tomemos una foto. Oh. Para seguir actuando, ¿no? Claro, un segundo. Me quité la pulsera de cuentas de cristal rosa que Amy me había regalado y entrelacé mis dedos con los suyos. James se quedó paralizado un instante. Parpadeé. ¿Qué pasa? ¿Es demasiado? Deberíamos probar otra cosa. Las parejas siempre se toman fotos así en el coche cuando anuncian su relación, ¿verdad? No hace falta. James apretó el puño, sacó el móvil y tomó la foto. La miró fijamente unos segundos y luego dijo, se ve bien. Al soltarla, doblé los dedos hacia adentro. Su mano era grande, cálida y con las articulaciones bien definidas. Y solo por tomarnos de la mano, estaba sudando un poco. ¿Estaría nervioso también? Me tragué la oleada de emociones y me despedí de él. ¿Y luego? ¿Me voy? James asintió. Buen viaje. Avísame cuando llegues. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Al acercarme al edificio, oí una fuerte discusión. Dudé un momento pero subí de todos modos. Justo cuando iba a llamar, la puerta se abrió de golpe desde dentro y un vaso salió volando al mismo tiempo. Fuera de mi vista. Lo esquivé instintivamente, pero aún así me rocé la frente. Mi padre salió justo después, con el rostro sombrío mientras me miraba. Sin decir palabra ni pausa, se dio la vuelta y se fue con frialdad. Miré dentro. Mi madre estaba roja como la sangre, con los ojos llenos de resentimiento. El lugar era un completo desastre. Rodeé los fragmentos rotos del suelo, me acerqué y la ayudé a levantarse. ¿Mamá? Fue como si una cuerda tensa se hubiera roto de repente. Se derrumbó sollozando desconsoladamente. Debí de estar ciega para enamorarme de un hombre así.
Le di un paquete de pañuelos y, en silencio, limpié el desastre, poniendo todo en su lugar. Para cuando terminé, por fin se había calmado y empezó a desahogarse sobre la discusión. Como tantas otras veces. Dos personas completamente distintas atrapadas juntas, no era más que un tormento. Ella se quedó dormida de cansancio. Solo entonces tuve un momento para revisar mi teléfono, que tenía varias llamadas perdidas. ¿De James? Estaba dudando si devolverle la llamada cuando volvió a llamar. Salí al balcón y contesté en voz baja. Hola. James pareció respirar aliviado, aunque su tono tenía un dejo de reprimenda. No te pedí que me enviaras un mensaje al llegar a casa. Te llamé varias veces y no respondiste. Te susurré, lo siento. Estaba ocupado y no me di cuenta. Hizo una pausa. ¿Has estado llorando? No sollocé, quizá me resfrié al volver, hacía viento. James no insistió. De acuerdo, mientras estés en casa a salvo. De fondo se oía como si estuviera en algún evento, voces fuertes, música. Presidente James, ¿aún no has terminado de llamar a tu novia?, intervino una dulce y burlona voz femenina. James soltó un con indiferencia. Es muy pegajosa, no puedo evitarlo. Joe. La voz de la mujer se quebró con un dejo de incomodidad. Bueno, no te molestaré entonces. Mientras ella se alejaba, el ruido se apagó. Le envié un mensaje, ¿así que ahora me estás usando para evitar las bebidas? James respondió con indiferencia, no quería beber. Solo necesitaba aire. Bueno, ya que había aceptado ser su novia falsa, actuar como su escudo también tenía sentido. Preocupada de que aún hubiera otros cerca, me aclaré la garganta y dije, entonces no bebas demasiado, ¿de acuerdo? Hizo una pausa y luego se rió entre dientes. No te preocupes. Aguanto el alcohol mejor que tú. Colgué nervioso. Bueno, ve a beber todo lo que quieras. ¿Por qué tanta molestia? Eso me tranquilizó. Solté un largo suspiro y fui a ducharme. Mientras me secaba el pelo, recibí un mensaje de Amy. Iris, ¿cómo va todo en casa? Respondí, lo mismo de siempre. Mis padres se peleaban desde que tengo memoria. A veces incluso se ponían violentos. Después de que Amy se enteró, me invitaba a menudo a su casa. Olvídalo, me escribió después de una pausa. Ahora estás en la universidad. Mereces tu propia vida. No tienes por qué cargar con su dolor. Entonces cambió de tema. En fin, acabo de enterarme de una noticia trascendental. Mi hermano tiene novia. Madre mía. Ese imbécil. ¿Acaso sabe salir con alguien? La verdad, yo tampoco estaba tan seguro. Si solo quería a alguien que le siguiera el juego, ¿no podía haber elegido a otra? ¿Por qué a mí? Ni siquiera se me daba bien fingir, y conocía a su familia. Con lo guapo que está tu hermano, no le debe ser tan difícil salir con alguien, ¿verdad? Respondí. Amy se burló como si dijera, cuando vuelva a casa para las vacaciones, llegaré al fondo de esto. Temiendo que indagara demasiado, cambié rápidamente de tema y hablé de sus exámenes finales. Efectivamente, Amy gimió, el mundo se acaba. No puedo copiar a mi hermano como antes, un día, una asignatura, me está matando. Unos días después mi padre volvió a casa, la mañana de la víspera del año nuevo lunar. Quería el divorcio. Estalló otra batalla. Las palabras más feas se cruzaron. Nell, ya me harté de ti. Si no fuera por Iris, me habría ido hace siglos. Solo quieres escaparte con esa vagabunda, ¿verdad? No creas que no sé que has estado jugando a mis espaldas. Eres un descarado. Debí haber hecho algo terrible en mi vida pasada para terminar contigo. Mi madre levantó la mano para abofetearlo, pero mi padre la empujó con fuerza al suelo. Ya basta. ¿Quién demonios puede vivir con una arpía como tú? Ya redacté los papeles del divorcio. Solo fírmalos. Corrí a ayudar a mi madre a levantarse. Mi papá me señaló. Iris, quédate contigo. Ya es adulta. No pagaré ni un centavo para la manutención. Los ojos de mi mamá se pusieron rojos al instante.
Me apartó de un empujón y gritó, ¿quieres desentenderte de nosotras para escaparte y disfrutar al máximo? Sigue soñando. Es de tu sangre. ¿Con quién más se iría si no contigo? No te atrevas a dejarla en mis brazos. Media hora después, llegó la policía para disolver el caos. Para cuando salimos de la sala de mediación, ya era de noche. Mis padres se separaron. Exhalé en mis palmas congeladas y hablé con calma. No te preocupes. Ya soy adulta. Puedo cuidarme sola. No seré una carga para ninguno de los dos. Luego reservé un vuelo de vuelta a la escuela. Era Año Nuevo. El aeropuerto estaba decorado para las fiestas, repleto de viajeros. Estaba sentado en la sala de embarque mirando mi muro sin pensar. Entonces me detuve en el puesto de Amy. En su amplia y luminosa cocina, los padres de James preparaban dumplings. Amy había conseguido un trozo de cerdo frito y se había metido un sobre rojo y grueso en el bolsillo. Pie de foto, el dios del juego nunca pierde. Le di me gusta. Amy me envió un sobre rojo inmediatamente. Yo, Amy, tómalo. Me lo gané con justicia. Aposté con mamá y papá a que la novia de mi hermano es falsa. Lo obligaron a traerla a casa, ¿y adivina qué? Inventó excusas, dijo que tenía que trabajar durante las vacaciones y que no volvería. Ja. Sabía que estaba fanfarroneando. ¿Dónde demonios iba a encontrar novia a última hora? Entonces me envió una foto de James y yo tomados de la mano. Mira esto. Tan falso. Claramente retocado con Photoshop. Me encogí, culpable, dentro del cuello. Al fin y al cabo, no había hecho nada para que el papel de novia falsa fuera convincente. Esa foto no era precisamente una prueba convincente. Le envié un mensaje a James. ¿No te ayudé a engañar a tus tíos? Debió de estar ocupado porque al rato me llamó. Instintivamente respondí, ¿hola? James preguntó cómo lo supo, y de repente hizo una pausa. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Ah. Yo. Justo cuando intentaba encontrar una excusa, una dulce y amable voz femenina llegó por el sistema de megafonía del aeropuerto. Pasajeros del vuelo K4126 de Air China, por favor. El embarque ha comenzado. Por favor, procedan. Rayos. Era demasiado tarde, James ya lo había descubierto. ¿Estás en el aeropuerto? ¿Qué haces ahí a estas horas? Suspiré. No es nada. Solo un vuelo de regreso a la escuela. Solo 1 hora y media. Su tono se tensó. No seas infantil. No es seguro viajar sola a estas horas. Vuelve a casa. La fila para embarcar se había alargado. Me puse de pie. Delante de mí había una familia de 3. La niña, de unos 4 o 5 años, cogía de la mano a sus padres, charlando sin parar, sus risas pintaban una imagen de felicidad. James. De repente me sentí completamente agotado. Mi voz salió baja. No tengo un hogar al que regresar. Colgué y subí al avión. Había planeado echarme una siesta, pero no pude dormir. Mirando el cielo oscuro de la noche me sentí vacío. La verdad era que Brian rompió conmigo después de escuchar una llamada de mi madre. Se había estado quejando de que mi papá llevaba días sin venir a casa y me dijo que le pidiera dinero. Después de eso, Brian se distanció. Poco después empezó a salir con Rachel. Creía que me tenía descifrada, que por mucho que me tratara, no me atrevería a romper con él. Pero se equivocaba. Yo no era mi madre. Nunca toleraría a un hombre infiel. Para cuando aterricé, ya eran las 11 de la noche. El metro había dejado de funcionar, así que tuve que tomar un taxi. Cuando saqué mi teléfono, vi una docena de llamadas y mensajes perdidos, todos de James. El más reciente era de hace media hora. Estoy en el estacionamiento B2 del aeropuerto. Ven a buscarme después de aterrizar. Me quedé paralizado. James estaba aquí. Ellie. Iris. Una voz profunda y familiar me llamó. El corazón me dio un vuelco al levantar la vista lentamente.
Entre la multitud a la salida del aeropuerto, destacaba con su elegante traje alto y llamativo. En el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, fue como si exhalara un profundo suspiro de alivio. La frialdad de su mirada se desvaneció. Antes de que pudiera procesarlo, él ya venía hacia mí. ¿Tú por qué estás? Tomó mi maleta con una mano y me sujetó suavemente la mano con la otra. Pensé que te perderías. Su cálida y amplia palma transmitía una especie de firme consuelo. Por alguna razón, no me aparté. Al llegar al estacionamiento, una joven con un elegante traje de negocios bajó del coche. Parecía de unos 26 o 27 años, con ondas castañas y un maquillaje impecable. Impresionante y sofisticada. Miró primero a James y luego se giró hacia mí, cubriéndose los labios con una sonrisa burlona. «Presidente James, ¿es esta su amiguita? ¿Es siquiera legal?» De verdad que no se contiene. Era evidente que eran muy cercanos. Y esa voz sonaba igual que la de la mujer de la cena de negocios de la otra noche. Comparado con ella, yo estaba allí con un abrigo de invierno acolchado, una bufanda de osito de peluche y una maleta. Debía de tener un aspecto desastroso. Aturdido, tropecé. ¿Podrías llevarnos a City Garden?, preguntó James. Parpadeé. ¿City Garden? ¿No era allí donde vivía James? El lugar donde me desperté después de beber demasiado. La mujer, Mónica, según supe más tarde, también se detuvo mirándome con intriga antes de esbozar una sonrisa encantadora. Por supuesto. ¿Quién se atreve a decirle que no al presidente James? James asintió cortésmente en señal de agradecimiento. Con una tercera persona en el coche me sentí demasiado incómodo para preguntarle por qué no me llevaba al campus. Así que me quedé callado. Mónica, sin embargo, seguía charlando de negocios con James. Pronto me di cuenta de que era su socia. Al parecer, hoy tenían una cena, pero James se fue temprano. Como había estado bebiendo, Mónica se ofreció a conducir. Después de un rato miró por el retrovisor y se quedó sin aliento. Ay no, he estado muy ocupado hablando de negocios con el presidente James. ¿Te aburres ahí atrás? Fue una indirecta. Como si no entendiera nada de lo que dicen. No, respondí con calma. Todo lo que dice James es interesante. La sonrisa de Mónica se desvaneció. James, en cambio, pareció ligeramente sorprendido. Se giró para mirarme. Le dediqué una dulce sonrisa. Ya no había logrado convencer a sus padres. Tenía que hacer que esta valiera la pena. Era hora de mostrarle cariño y demostrarle que valía la pena. Después de eso, Mónica perdió el interés en charlar. Cuando vio a James bajar del coche conmigo, frunció el ceño ligeramente. Presidente James, no va a regresar. Presidente Jones y los demás. Es tarde. No me siento cómodo dejándola sola. La interrumpió. Ya les dije que los visitaré en persona otro día. No afectará la colaboración. Los labios de Mónica se apretaron. Dudó pero no dijo nada. James, naturalmente, volvió a tomar mi mano. Deberías irte a casa también. No te pierdas las vacaciones. Sentado en su espaciosa sala, todavía me sentía aturdido. James me dio un vaso de agua. Has tenido un día largo. Descansa un poco. Pero no tenía sueño. Con la taza en la mano, dudé. James, ¿interrumpí algo importante hoy? Ni siquiera había vuelto a casa para el año nuevo, probablemente estaba ocupado con este proyecto. Y ahora yo había interrumpido sus planes. Se quitó la chaqueta y la colgó con naturalidad, dejando tras de sí un ligero aroma a alcohol. Aflojándose la corbata con soltura, dijo con ligereza, para nada. Siempre parecía tan sereno como si nada pudiera perturbarlo. Tras una larga pausa le pregunté, James, ¿esa Mónica, le gustas? Hizo una pausa y se giró para mirarme. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué pregunté eso? Ni siquiera era nadie para él. James replicó, ¿y qué si lo hace? ¿Y qué si no lo hace? Claro. Supongo que no tenía nada que ver conmigo de todas formas. Nada. Solo estaba adivinando.
Era obvio que le gustaba, ni siquiera intentó disimularlo. Pero James no parecía sentir lo mismo. James, ¿por eso me pediste que fingiera ser tu novia? Por ella. Entrecerró los ojos ligeramente. Me miré, sintiéndome un poco derrotado. Olvídalo. Alguien como ella jamás me vería como competencia. Se rió de repente. ¿De verdad piensas eso? Solté un suspiro. ¿Soy un poco inútil? Si no, ¿por qué ni siquiera mis padres me querían? James se quedó paralizado un instante, la sonrisa se le fue desvaneciendo poco a poco. No fue hasta mucho después que finalmente habló. No. Lo estás haciendo muy bien. Algo se conmovió en mi corazón. Levanté la vista instintivamente solo para encontrarme con James observándome con una seriedad inusual. Nerviosa aparté la mirada rápidamente. La sala se sumió en un silencio incómodo, como si una tensión extraña y ambigua se extendiera lentamente en el ambiente. Me removí en el asiento cada vez más inquieto, porque todo allí me traía recuerdos que tanto me había esforzado por olvidar. Por suerte, James no me dejó en vilo por mucho tiempo. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. No cocino mucho. Solo tengo dumplings, espero que no te importe. Era él. A punto de cocinar para mí. Me puse de pie de un salto y corrí tras él. Ya has hecho mucho por mí hoy, déjame hacerlo. En ese momento sonó el teléfono de James. Lo miró. Era una videollamada de Amy. ¿Qué? Presa del pánico, lo empujé hacia la sala y le hice señas frenéticamente para que no dijera que estaba allí. James contestó la llamada desde afuera. Podía oír su habitual tono tranquilo y relajado. ¿Qué pasa? La voz de Amy se oía débilmente, parecía estar hablando de algo en casa. Me quedé mirando la olla de agua hirviendo, con las emociones arremolinándome. ¿Por qué? ¿De verdad me sentía como la amante secreta de James? La llamada no duró mucho. Acababa de emplatar los dumplings cuando un fuerte estruendo me sobresaltó desde afuera. Al levantar la vista, vi brillantes fuegos artificiales iluminando el cielo. Ah, cierto. Casi lo había olvidado. Era Nochevieja. ¡Boom! Al sonar la campana de Año Nuevo, los fuegos artificiales estallaron en todo el cielo. Deslumbrantes y espectaculares. Iris. James me llamó de repente. Me giré para mirar. Estaba apoyado en la isla de la cocina, con las piernas cruzadas y una suave sonrisa en los labios. ¡Feliz Año Nuevo! Nunca lo imaginé. Pasaría la Nochevieja con James. La tele vibraba con risas, los fuegos artificiales brillaban fuera de la ventana y aún salía vapor de los dumplings en la mesa. Por un instante sentí que volvía a tener un hogar. A la mañana siguiente al despertar, James ya se había ido. Había dejado una nota: estoy de viaje de negocios durante una semana. Siéntete como en casa. También te pedí el desayuno, no olvides comer. Estaba muy ocupado. Le envié un mensaje rápido, gracias. No respondió, probablemente seguía en el avión. Por lo que dijo Mónica anoche, su decisión de último minuto de irse probablemente le traería muchos problemas. Sola en el espacioso apartamento de James, me sentí extrañamente fuera de lugar. Así que después de ordenarlo todo, preparé mi maleta y volví a la universidad. Lo que no esperaba era recibir un mensaje explosivo de Amy nada más llegar a la residencia. Madre mía. Creo que mi hermano sí que tiene una mujer. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué te hace decir eso? Amy estaba casi emocionadísima. No llegó a casa anoche, así que le hice una videollamada para pedirle un sobre rojo. ¿Y adivina qué? Había 2 tazas en la mesa de centro. Y en la esquina del vídeo, cerca de la cocina, juro que vi la sombra de una mujer. Incluso me envió una captura de pantalla de la llamada. Al parecer, James no se había dado cuenta. Pero mi zapatilla había quedado atrapada en el marco, concretamente la que le pedí prestada. Se me paró el corazón por un instante. Esto no prueba nada, ¿verdad? Quizás solo era un amigo. Es un germófobo total. ¿Y la dejó usar sus pantuflas? Lo intenté una vez y casi me ejecutan en el acto.
¿Quién es esta mujer? ¿De verdad logró domar a mi hermano? Amy estaba casi perdida. De verdad quiero ir allí ahora mismo y verlo con mis propios ojos. Sin pensarlo solté, está de viaje de negocios. No lo verás aunque vayas. En cuanto lo dije supe que lo había fastidiado. Amy lo captó al instante. ¿Cómo sabes que está de viaje de negocios? Busqué una excusa. Ya lo había oído antes. ¿No te lo mencionó? ¿Quizás lo olvidaste? ¿En serio? No lo recuerdo. Amy parecía dudosa, pero enseguida lo ignoró. En fin. Sin duda le preguntaré cuando vuelva. Después de colgar, me quedé en la cama, mirando la foto de perfil de James. Su página de momentos estaba impecable igual que él, tranquila, distante y legible. De repente me envió un mensaje. Acababa de aterrizar. Aliviado, le envié una pegatina como respuesta. James. Parpadeé desconcertado, luego miré la pegatina y casi me muero en el acto. No era una pegatina normal y corriente. Tenía una descripción. Bueno, nena. Mierda. Con la cara ardiendo presioné el mensaje frenéticamente para borrarlo. Demasiado tarde. Me lamenté por dentro. James estuvo escribiendo un buen rato. Antes de finalmente enviar una sola palabra, amén. 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 Lo miré fijamente rascándome la cabeza. Sonaba un poco ambiguo. O quizás solo le estaba dando demasiadas vueltas. James. Seguro que no lo malinterpretaría, ¿verdad? Probablemente pensó que era algo que un niño había enviado sin pensar. Di vueltas en la cama, pero no me atreví a preguntarle. Solo podía fingir que no había pasado nada. Una semana después, James regresó a City Garden. Cuando vio que no estaba, le dije con sinceridad que había vuelto a la escuela. No dijo mucho. Pero después de eso, nuestro contacto no disminuyó. De hecho, se hizo más frecuente. A veces se trataba de reuniones, a veces de cenas de negocios. Incluso me recordaba que me acostara temprano cuando me acostaba tarde. Encontré un trabajo a tiempo parcial en una plaza de la ciudad, disfrazado de mascota de dibujos animados. Me ayudó a pasar el tiempo y a cubrir los gastos. Y así. El tiempo pasó hasta que volvieron las clases. El primer día oí un chisme, Brian y Rachel habían roto. Al parecer, Rachel había ido a su dormitorio, sollozando y llamándolo canalla. Los dos armaron un escándalo. Amy se emocionó mucho al enterarse. ¿Tienes alguna foto? Me dan ganas de reír. Levanté las manos. ¿Por qué guardaría esa basura en mi teléfono? Salir con un tipo así era prácticamente un antecedente penal. Amy hizo pucheros. Justo. Todo ha estado muy aburrido últimamente. Uf. Llevo días interrogando a mi hermano y todavía no logro averiguar quién es esa mujer. La esconde como si fuera un secreto de estado, como si se estuviera protegiendo de mí o algo así. De repente recordé que nuestro contrato de un mes ya había terminado. Pero James había estado tan ocupado después de las vacaciones que nunca lo mencionó. ¿Y qué? Yo tampoco me atreví. O sea, ¿cómo se suponía que iba a preguntar? Por suerte, a mí no le dio muchas vueltas. De repente se animó y preguntó, por cierto, Iris, ya es tu cumpleaños. ¿Qué quieres este año? ¿Puedo ir a celebrarlo contigo? Al principio me alegré, pero luego dudé. ¿No es mucha molestia? Ya había volado una vez para Año Nuevo, hacía poco. Pedirle que volviera era demasiado pedir. A mí parecía un poco decepcionada. Pero no pudimos vernos durante las vacaciones. Nuestras familias vivían en extremos opuestos de la ciudad, una en el este y la otra en el oeste. Ella había planeado visitarme durante las vacaciones de invierno, pero la rechacé, usando las constantes discusiones de mis padres como excusa. Comprensiva como siempre, no insistió. Mientras yo luchaba con mis pensamientos, de repente se decidió, está bien. Puedo aprovechar el viaje para investigar en secreto a mi hermano también. Mis padres dijeron que cubrirían el billete de avión si podía traer una foto de su novia. Incluso prometieron una gran recompensa.
Mis emociones eran complejas. Una parte de mí quería simplemente enviarme una selfie y ganar dinero. Pero otra parte pensaba que eso sería igual que imprimir billetes falsos. No podía mentir así. Dejando atrás esa ridícula idea, conté mis ahorros y pensé que podría usar mi trabajo de medio tiempo para comprarle un regalo a Amy. Mientras estaba en el centro comercial, también pensé en comprarle algo a James como agradecimiento por dejarme quedarme con él en Nochevieja. Lo que no esperaba fue encontrarme con James allí. Estaba de pie junto al mostrador con Mónica a su lado. Los dos, guapos y elegantes, llamaron la atención de inmediato. Incluso la dependienta le sonreía radiante. ¿Está eligiendo un regalo para su novia, señor? James señaló. Déjeme ver esa pulsera. No lo negó. No lo negó. Se me encogió el corazón, como si me hubieran empapado en agua helada. Entonces, como si presintiera algo, James se giró para mirar atrás. Presa del pánico, me giré rápidamente y me escondí. Qué raro, porque estaba tan nervioso si no había hecho nada malo. Salí corriendo, pero al doblar una esquina choqué con alguien. Perdón, perdón. Todavía me estaba disculpando cuando alguien me agarró del brazo. ¿Iris? Levanté la vista y vi quién era, Brian. Qué mala suerte la mía. No quería lidiar con él, así que me di la vuelta para irme. Pero Brian, aparentemente intrigado, me siguió. ¿Estabas eligiendo algo ahora mismo? Probablemente ni siquiera te puedas permitir esa marca, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Cómo es asunto tuyo? Brian me siguió, riendo. Ha pasado tiempo, pero ahora te ves aún más guapa. Será el destino. Si quieres algo, solo dilo. Vuelve conmigo y te lo compro. ¿Está loco? Sin expresión alguna, respondí, no me gustan las obras. Sé que me equivoqué antes. Estaba confundido en ese momento. ¿Quién iba a decir que Rachel se convertiría en un personaje tan problemático?, murmuró con amargura, y luego me agarró de la cintura. No se parece en nada a ti, siempre fuiste mucho más obediente. ¡Zas! Le di una bofetada en la cara. Brian, ten respeto. Ya hace tiempo que terminamos. Si sigues así, no me culpes por lo que venga después. Cuando empezamos a salir, él siempre había sido un poco manoseador. Después de unas cuantas discusiones, se cansó de mí y se fugó con Rachel. El rostro de Brian se contrajo y se frotó la mejilla, riendo fríamente. ¿Por qué lo haces? No te importa hacer cosas con otros hombres, pero conmigo no. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué? ¿Tocaste la fibra sensible? Me puse a la defensiva porque es cierto. La gente de alrededor empezó a mirarme susurrando. Brian, claramente insatisfecho con el caos, se burló, te vi bajar de un Maybach el otro día. Con tus antecedentes familiares, ¿de verdad crees que puedes permitirte ese tipo de coche? Tú puedes, pero nadie puede hablar de ello. Respiré hondo. Brian, te lo advierto, la difamación es un delito. No tengo tiempo para discutir contigo hoy, pero si esto vuelve a pasar, lo arreglaremos en comisaría. Me di la vuelta para irme, pero me agarró de la muñeca otra vez. ¿Qué? ¿Estás dispuesta a estar con un viejo y no conmigo? Los transeúntes observaban, murmurando entre ellos. TCH, ¿qué les pasa a las jovencitas de hoy en día? ¿No les da vergüenza? Exactamente. Solo porque son guapas, creen que pueden hacer lo que quieran. Recibirás su merecido. Nunca lo hubiera imaginado. Parecía tan inocente, pero en privado, es un desastre. Ni siquiera pude defenderme. En momentos como este, hablar solo empeoraba las cosas. Brian sonrió con suficiencia. Ni siquiera me das asco, ¿y te comportas como una princesa? Cuando se sepa en la escuela, a ver cuánto aguantas. Me apretó más fuerte. Creo que será mejor que vuelvas tú también. Una voz fría atravesó el ruido y la soltó. El corazón me dio un vuelco. Me giré hacia el sonido. James estaba allí de pie con el rostro frío como el hielo y una mirada penetrante y tormentosa. Nunca le había visto esa expresión.
Brian también parecía sobresaltado, claramente intimidado. ¿Quién? ¿Quién eres? Esto es entre mi novia y yo. ¿Qué te importa? Los labios de James se curvaron en una sonrisa escalofriante. ¿Estás diciendo que es tu novia? Mónica intentó aliviar la tensión. Presidente James, no se ponga a su altura. Hablemos. Pero James ya venía hacia nosotros. Brian lo soltó instintivamente y dio un paso atrás. ¿Qué crees que estás haciendo? Te lo advierto. James ni siquiera lo miró. Caminó directo hacia mí, deteniéndose a un paso, su mirada me recorrió con una intensidad silenciosa. ¿Te hizo daño? Su tono tranquilo no pudo ocultar la frialdad penetrante que se escondía tras él. Mónica también corrió, nerviosa. Presidente James, hay demasiada gente aquí. James ni siquiera apartó la mirada. Estaba esperando mi respuesta. Negué con la cabeza suavemente. No. Él no se movió, claramente no estaba convencido. No quería involucrarlo en esto. Mirándolo, le supliqué en voz baja, quiero volver a la escuela. James finalmente cedió. Te llevaré. En el auto fue el primero en romper el silencio. ¿Cuánto tiempo lleva acosándote? Suspiré. En realidad, no. Casualmente nos encontramos hoy. No tenía ni idea de qué le había pasado. Al ver el frío persistente en su rostro, añadí, no te preocupes, no me lastimé. Entonces recordé que ni siquiera había conseguido comprarle un regalo hoy. Eso me hizo sentir un poco peor. Y por favor, no le cuentes esto a Amy, ¿de acuerdo? Con su temperamento explosivo, sin duda lo perseguiría si se enterara. Mejor evitar problemas si podemos. James frenó de repente y se hizo a un lado de la carretera. Parpadeé. Hermano James. Se quedó callado un buen rato y finalmente preguntó, Iris, ¿siempre te intimidan así de fácil? Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. Al observar las líneas afiladas y frías de su perfil, una extraña y sofocante sensación brotó de lo más profundo de mí. Sentía el pecho bloqueado, pesado y húmedo. Respiré hondo conteniendo la repentina oleada de inexplicable agravio. Forzando un tono despreocupado, pregunté, hermano James, ¿de verdad está bien que dejes a Mónica sola así? James frunció el ceño. ¿Qué? Cerré la boca inmediatamente y me giré para mirar por la ventana. Pero James pareció darse cuenta de algo. Entrecerró los ojos ligeramente. Tú lo viste todo hace un momento. Me sudaban las palmas de las manos de los nervios. Debería haber sido una pregunta fácil de responder, pero no pude decir ni una sola palabra. Tras un largo silencio, James soltó de repente una suave carcajada. Iris. Parecía medio en broma, pero también completamente seguro. ¿Estás celoso? Me obligué a mirarlo a los ojos y me apresuré a explicarle. Yo solo pensé que, ya que habíamos quedado en fingir que soy tu novia, si encontrabas a alguien que te gustara de verdad, sería mejor que me lo dijeras. Así la gente no lo malinterpretaría. James apoyó una mano casualmente en el volante, tamborileando suavemente con sus largos dedos, claramente sin prisa mientras escuchaba. ¿Algo más? No se me ocurrió una sola razón coherente. Nerviosa aparté la mirada. Sentí que todos mis pensamientos quedaban al descubierto bajo su mirada, imposibles de ocultar. Eso es todo, dije conteniendo la respiración. Quizá le di demasiadas vueltas. Tú no necesitas explicarme tanto. Primero, Mónica y yo solo somos colegas, me interrumpió James. Segundo, esa pulsera no era para ella. Me quedé paralizada por un momento. James hizo una breve pausa y luego añadió, y por fin, si tengo a alguien que me gusta. Se me encogió el corazón al instante. En ese momento sonó mi teléfono, era Amy. Curiosamente me sentí aliviado. Era Amy. Me bajo aquí. La escuela no está lejos, puedo ir andando. Sin darle tiempo a responder, abrí la puerta apresuradamente y salí, respondiendo a la llamada mientras caminaba. Hola. ¿Amy? La voz de Amy estalló de furia. Iris, ¿ese imbécil de Brian está loco? ¿Cómo se atreve a tratarte así?
¿Qué? ¿Aún no lo sabes? Alguien grabó un vídeo en el centro comercial. Reconocí al perro de Brian al instante, era el quien te acosaba. Fruncí el ceño. Envíamelo. Amy me reenvió el enlace. Lo abrí. El vídeo, grabado desde el segundo piso, nos mostraba a Brian y a mí discutiendo. Ya tenía más de 1000 me gusta. Las etiquetas decían, rompehogares, Sugar Baby, universitaria. Amy estaba furiosa. Ya estoy respondiendo en los comentarios. La persona que publicó esto claramente solo quería hacerse viral. Cerré el vídeo. Está bien. No tengo nada que ocultar. No dejaré que me afecten las calumnias sin fundamento. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Las mentiras corren como la pólvora. ¿Y si la gente empieza a creérsela? A mí se estaba devanando los sesos. Ese Maybach que mencionó Brian, es el coche de mi hermano, ¿no? No lo podía negar. Sí. Perfecto. De repente Amy parecía alegre. Le diré a mi hermano que te lo aclare. ¿Qué? Antes de que pudiera decir nada más colgó. Inquieto le escribí, es mucha molestia. Mejor lo dejamos. 10 minutos después, respondió, listo. Yo. ¿Cómo que ya terminé? Mi hermano ya aceptó ayudar. James. ¿Ayudar? Pero ya había ayudado una vez, ¿no era suficiente? Al acercarme a la puerta de la escuela, me di cuenta de que la gente a mi alrededor me miraba. Imposible. ¿Se había difundido tan rápido ese vídeo? Nervioso aceleré el paso, solo para oír la bocina de un coche detrás de mí. Me giré. Un Maybach negro que me resultaba familiar me seguía a la distancia justa. Bajé la ventanilla. James gritó, Iris. Me hormiguearon los oídos. Aparcó y salió del coche. Se escucharon jadeos entre la multitud cercana. Rayos, qué guapo está. ¿Quién es? Definitivamente no es de nuestra escuela. Obviamente. Lleva por todas partes la imagen de un empresario exitoso. Pensé que el coche era genial, pero él es aún más genial. No voy a mentir, ningún chico del campus se le compara. Lleva un tiempo siguiendo a esa chica, ¿son pareja? ¿Intenta recuperarla? Yo, ¿qué demonios? Mientras caminaba hacia mí, abrí los ojos como platos. Un momento. Algo no encaja. Hermano James, pregunté con impotencia. ¿Por qué no te has ido todavía? James ladeó ligeramente la barbilla. Te acompaño de vuelta a tu dormitorio. Eso sería un suicidio. Imaginar los chismes me hizo entrar en pánico. No, no hace falta. Conozco el camino, iré solo. Justo entonces, algo frío me aterrizó en la frente. Me detuve. Estaba nevando. De repente James levantó la mano y me puso la capucha. La enorme capucha cubrió casi por completo mi visión al instante. Hermano James. Su mirada se posó brevemente en mis labios y luego la apartó rápidamente. Están difundiendo rumores sobre ti, ¿verdad? Si te sigo en público, esos rumores se desmoronarán solos. Me dio un vuelco el corazón. ¿Se daba cuenta siquiera de lo que decía? Se rumoreaba que estaba liándome con un hombre mayor y rico. Ahora que había aparecido, bueno, nadie lo llamaría viejo, era claramente un hombre muy atractivo, pero, ¿no confirmaba eso que estaba liada con un tipo rico y guapo? ¿Acaso no seguía siendo genial? Efectivamente, en cuanto regresé a la residencia, mi compañera de cuarto me rodeó. ¿Iris? ¿Quién era ese? Está buenísimo. ¿Te está persiguiendo? Suéltalo. ¿Cuándo empezaron a enrollarse? Rascándome la cabeza, dije, ese es el hermano mayor de mi amiga. Solo le pidió que me cuidara un poco, nada más. No me creyeron. Vamos. La forma en que te mira definitivamente no es inocente. Mi corazón dio un vuelco, pero no me atreví a pensar demasiado. Si no fuera por Amy, probablemente nunca nos hubiéramos cruzado. Y además, ¿no lo había dicho él mismo? Ya le gustaba a alguien.
Al ver que no estaba de humor, finalmente dejaron de preguntar. Pensé que sería el fin, pero a partir de la mañana siguiente, nos entregaron un ramo de flores a diario en la residencia. El remitente James. Empecé a sentirme un poco molesto. Si no le caía bien, ¿por qué hacía esto? El fin de semana era mi cumpleaños. Amy llegaría pronto. Y por fin me armé de valor para enviarle un mensaje a James por WeChat. Hermano James, ya no tienes que enviar flores. Ahora todo el mundo sabe que los rumores no eran ciertos. Además, si seguía enviándolas, empezarían a decir que un chico rico y guapo estaba obsesionado conmigo y no se daba por vencido. James respondió con una sola frase: lo entendí. El domingo, las flores finalmente dejaron de caer. Respiré aliviado, pero por alguna razón, una inexplicable sensación de decepción me invadió. Olvídalo. Ya se había esforzado al máximo por mí. ¿Qué más podía esperar? Dejé esos pensamientos de lado, me cambié, me maquillé ligeramente y fui al restaurante que había reservado con antelación para recoger a Amy. Incluso pedí una botella de vino tinto. Levanté mi copa y dije: Amy, gracias por pasar mi cumpleaños conmigo. Probablemente era la única persona en el mundo que aún lo recordaba. Pero Amy apartó mi vino a un lado con expresión vacilante. Iris, no te ves muy contenta. ¿Pasó algo? Borraron ese vídeo de antes, espero que no te haya afectado demasiado. El vino me había hecho efecto. Sentía la cabeza un poco nublada y murmuré: creo que acabo de romper, aunque nunca tuve una relación. Por primera vez finalmente me permití afrontar la verdad, ya me había enamorado de James. Pero no le caí bien. Amy se quedó atónita. Espera, ¿estás diciendo que has estado enamorado en silencio de alguien con una cara como la tuya? ¿Qué clase de idiota ciego podría ignorar eso? No dije nada, solo la miré. Amy añadió rápidamente: bueno, no hablemos más de eso. Es solo una etapa pasajera. Después de hoy, todo quedó atrás. La verdad, yo también me siento bastante derrotada. Se sirvió una copa de vino y suspiró dramáticamente. Llevo siglos espiando a mi hermano y todavía no sé con qué clase de chica está saliendo. Él tampoco la ha mencionado en mucho tiempo. Quizás lo dejó. Resopló. Originalmente iba a sorprenderlo hoy. Pero dijo que no estaba en casa y me pidió que esperara. ¿Cómo sigue? Lo ignoré por completo. Con el rabillo del ojo una figura alta y familiar se acercó. Me enderecé. Amy, ¿le dijiste a tu hermano que venías? Amy, aún inconsciente, respondió: sí. Le dije que estaba celebrando tu cumpleaños contigo. Que se sienta solo y miserable. Joe. Frunció el ceño. ¿Qué te pasa con esa mirada? Me puse de pie, tartamudeando: hermano James. Amy abrió mucho los ojos. El aire se congeló por un momento. Disculpen la tardanza. Tenía una reunión de empresa. Espero que no te importe, dijo James, dejando una cajita sobre la mesa. Y feliz cumpleaños. Dije torpemente. Gracias, hermano James. James se sentó tranquilamente junto a Amy, dejó su abrigo sobre la silla y la miró. ¿Y por qué no me saludaste? Amy parecía a punto de llorar. Estaba claro que había oído todo lo que había dicho antes. Pero ella era muy adaptable. Su expresión cambió al instante y sonrió con dulzura. Vaya. Mi querido hermano nos honra con su presencia. Qué honrados nos sentimos. James la ignoró. Iris es la del cumpleaños. ¿Por qué me das las gracias? Amy por fin se calmó, todavía con un poco de puchero. Una vez que terminó con ella, James se volvió hacia mí. Mientras repasaba en silencio todo lo que acababa de decir, presa del pánico por si había revelado demasiado, James levantó la barbilla. Toma, tu regalo de cumpleaños. A ver si te gusta. Estaba hecha un lío. Ya no quería enredarme con James, pero en cuanto lo vi entrar, no pude evitar sentirme secretamente feliz. ¡Qué débil! James me observaba, así que no tuve más remedio que tomar la caja y abrirla. Gracias, James. Sinceramente, tu presencia ya significa mucho.
No tenías que regalarme nada. Mi voz se apagó. Dentro de la caja de terciopelo yacía un brazalete de diamantes, inmóvil y radiante. Amy, sentada frente a mí, no podía ver y sentía curiosidad. ¿Qué es? ¿Qué te dio? Levanté la vista lentamente. James se apoyó tranquilamente en la silla. Cuando nuestras miradas se cruzaron, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. ¿Te gusta? Le pedí a un amigo que me ayudara a elegirlo, solo para ti. Se me cortó la respiración. Así que ese día, cuando James fue al centro comercial, fue a comprar mi regalo de cumpleaños. Y cuando la vendedora le preguntó si era para su novia, no lo negó. Amy se inclinó. Vamos, ¿qué es? ¿Qué secreto? Si no te gusta, solo dilo. Haré que mi hermano lo devuelva. Instintivamente cerré la caja y bajé la vista. Me gusta. Gracias, James. El resto del tiempo apenas podía quedarme quieta. No era solo por lo cara que era la pulsera, sino porque James se había tomado la molestia de elegirla para mí. Inventé una excusa para ir al baño y le envié un mensaje a James. James, la pulsera es demasiado cara. De verdad que no puedo aceptarla. Medio minuto después, respondió, ¿no dijiste que te gustaba? Si no querías aceptarla, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Cómo iba a decir eso delante de Amy? Si hubiera intentado explicarle algo más, se habría dado cuenta enseguida de que algo pasaba. Intenté pensar en más razones, pero James no respondió. No podía ausentarme mucho tiempo, así que volví al comedor. Para mi sorpresa, James me esperaba afuera. Me sobresalté. James. Con una mano en el bolsillo se irguió con la mirada profunda mientras me observaba. Iris, ¿de verdad no te das cuenta? Me quedé en blanco. ¿Qué quieres decir? Suspiró suavemente y habló despacio y con claridad, todo este tiempo, la persona que me ha gustado siempre has sido tú. ¿No lo sabías? La gente entraba y salía del restaurante ajetreadamente. Las luces eran deslumbrantes. Pero en ese instante todo lo demás se desvaneció en silencio y sombras. Solo él permaneció a todo color, cada palabra grabada en mi memoria, ineludible. Mi mano se aferró nerviosamente al borde de mi vestido y palpé las esquinas duras del joyero en mi bolsillo. El que sostenía el brazalete que me había dado. Mi corazón latía con fuerza. Sentía el calor subirme a las mejillas. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? James me devolvió la pregunta. ¿Por qué no tú? Parpadeé atónita. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Amy. Iris, llevas un rato fuera. ¿Estás bien? Presa del pánico hablé, Amy me espera, quizá deberíamos volver. James dio un paso adelante, bloqueándome el paso. Si dices que no te gusto, a partir de hoy dejaré de molestarte. Se inclinó ligeramente como si intentara ver dentro de mi alma. Iris, ¿existe la más mínima posibilidad de que alguna vez haya sentido algo por mí? ¿Cómo no iba a sentirlo? Enamorarme de James fue lo más fácil del mundo. Ni siquiera recordaba cuándo empezó. ¿Fue aquella noche en el bar, en su cálido y firme abrazo? ¿Cómo estuvo a mi lado en Nochevieja? ¿O cómo siempre me protegía? Quizás, incluso antes. No lo sé. Pero ahora mismo, estaba tan cerca que apenas podía respirar. Instintivamente retrocedí, intentando respirar un poco de oxígeno. Pero se me torció el tobillo, el dolor me subió por la pierna y perdí el equilibrio, cayendo sin control al suelo. Cerré los ojos con miedo, solo para sentir algo apretándome la cintura. Al instante siguiente me abrazó con fuerza y calidez. James me rodeaba la cintura con un brazo y me sujetaba la nuca con el otro, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué tan descuidado? ¿Te torciste el tobillo? Todavía en shock, me aferré con fuerza a su camisa. Creo que sí. De repente un jadeo familiar resonó detrás de nosotros. ¡Ah! Mi corazón dio un vuelco. Me giré de inmediato. Amy estaba allí con el rostro lleno de incredulidad. Su mirada se movía furiosa entre James y yo. ¿Ustedes dos, desde cuándo tienen esa relación?
Instintivamente intenté apartarme a punto de explicarle, pero James me interrumpió. Me rodeó la cintura con un brazo y dijo con calma y seguridad, «¿Cuándo no hemos tenido esa relación?» Yo. Algo se sentía raro. No pude evitar preguntar, «Espera, aún no he respondido». James me miró pensativo y asintió con toda la paciencia del mundo. «Entonces responde ahora». Yo. Amy, visiblemente abrumada, parecía un poco aturdida. Dudó. ¿Soy una especie de tercera rueda ahora mismo? James, sí. Amy. Se puso rígida. Es mi mejor amiga. Claro que tengo que supervisarla si alguien la persigue. James levantó una ceja. Bien. Entonces sacó algo del bolsillo, un reloj. El mismo que había dejado sin querer en mi bolso. El regalo de antes era tu regalo de cumpleaños. Pero quise dártelo hace un tiempo. En aquel entonces tú. Se me encogió el corazón de repente. Espera. Me giré hacia Amy y prácticamente la empujé. Amy, ¿nos disculpas un momento? Amy, signo de interrogación. Junté las manos en un gesto de súplica. Por favor. Si esto sigue así, se va a volver demasiado inapropiado. Todavía me importa mi reputación. Amy hizo un puchero, pero finalmente se alejó, refunfuñando. Solté un largo suspiro de alivio. Solo para girarme y encontrarme con James mirándome con una mirada divertida. Molesto, no pude evitar darle un puñetazo. Lo hiciste a propósito. James admitió sin remordimientos que sí. Pero de verdad quería darte este reloj. Me quedé callado. James bajó la mirada levemente, sus largas pestañas proyectaban tenues sombras en sus mejillas. En aquel entonces pensé al confesármelo, debería regalarte algo hermoso. Pero todo fue demasiado apresurado, y este reloj era todo lo que tenía. Mis ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Tú? ¿Te refieres a que en aquel entonces ya lo hacías? James me tomó la mano con delicadeza y me puso el reloj en la muñeca, cada movimiento era tierno, su expresión seria. Pero antes de que pudiera hacerlo, abriste los ojos y dijiste que no había pasado nada. Está claro que no pensabas darme un título. Clic, se abrochó la correa. Bajé la cabeza y por primera vez miré detenidamente el reloj. Una esfera azul profundo. Con estrellas y luna unidas, brillando bajo un anillo de luz. Elegí este reloj porque hacía juego con tu nombre. Iris. Iris. Como mareas que surgen bajo el cielo nocturno. Como un secreto enterrado durante demasiado tiempo, que se profundizaba cada día, año tras año. Hasta que un día se desbordó, imparable. Amor, abrumador y absoluto. Y ahora, por fin, lo tienes en la muñeca. James se inclinó hacia adelante hasta que estuvimos a la altura de los ojos. Pequeña Iris, ¿vienes a casa conmigo? Después de que James y yo nos vimos, lo primero que hice fue disculparme con Amy. Pero a Amy no le importó nada. En cambio, gritó emocionada, voy a pedirles una recompensa a mamá y papá. ¿A quién le importa una foto de la novia de mi hermano? Soy la razón por la que salieron. Yo, Dot. James simplemente le dio una tarjeta bancaria. Cállate. Y llévalo lejos. Amy, sí, señor. Yo una incógnita. Justo cuando se iba, de repente se dobló sobre sus talones y se inclinó para susurrarme, mi hermano ya no es joven. ¿Sigue, ya sabes, funcionando? No te dejes engañar, hermana. Muchas gracias. Amy le puso los ojos en blanco a su hermano por última vez. Supongo que tuviste suerte, viejo fósil. Luego desapareció con la tarjeta. Yo, Dot. James levantó una ceja. ¿Crees que soy viejo? Negué con la cabeza desesperadamente. No. Rotundamente no. Estás en tu mejor momento, fuerte y lleno de vitalidad. Y me arrepentí en cuanto lo dije. La mirada de James se volvió peligrosamente oscura. Te ayudo a recordarlo mejor. Salí corriendo. Nunca juegues con fuego. Ese verano mis padres finalmente firmaron el divorcio y se separaron oficialmente.
Me mudé con James. Sus padres prepararon una cena enorme agarrándome la mano con cariño y sonriendo sin parar. Pensábamos que James estaría soltero para siempre. Menos mal que a Iris no le importa. Había estado en la casa de la familia James muchas veces y ya la consideraba casi mía. A mí me arrastró a la habitación de James para que la visitara. Mira. Este es el pasado de mi hermano. Certificados y trofeos llenaban los estantes, testimonio de su brillantez. Amy los miró fijamente un momento y resopló. Impresionante, ¿verdad? TCH. Me reí desde la silla. No ha sido siempre así. ¿Por qué estás molesto? Amy hizo una pausa. Espera, ¿cómo lo sabes? ¿Has estado aquí antes? Lo pensé y asentí. En el verano de nuestro primer año de preparatoria. Quizás no lo recuerdes, pero vine a buscarte. Llovía a cántaros, y estabas atrapado en tu centro de entrenamiento y no pudiste volver. Amy pensó un momento y luego chasqueó los dedos. Así es. Habíamos quedado en quedar, pero no pude llegar a casa hasta la tarde por la lluvia. Ese día, mis padres volvieron a pelear. Rompieron cosas otra vez. No tenía a dónde ir, así que fui a buscar a Amy. Pero la lluvia azotó el camino. Para cuando llegué a su casa, estaba empapado, y ella no estaba. Temblando fuera de la puerta, justo había decidido irme cuando la puerta se abrió por detrás. James estaba allí, mirándome en silencio. Adelante. ¿Así que ese día mi hermano te dio uno de sus viejos uniformes escolares? Murmuró Amy atónita. Con razón me dijo que lo había tirado cuando se lo pedí prestado. Sonreí tímidamente. Nunca se lo dije a nadie. Me sentí mal por molestarlo. De repente Amy pareció recordar algo. Se levantó de un salto y abrió un cajón detrás de mí. La miré con curiosidad. ¿Qué buscas? No respondió, rebuscando hasta sacar una cartera. Mira. ¿Es tuya? Dentro había una goma para el pelo rosa pálido con cuentas de cristal translúcidas, amarillentas por el tiempo. Me quedé paralizada. Toc, toc. James apareció en la puerta y tocó suavemente. La cena está lista. Me di la vuelta. Enseguida notó la goma de pelo en mi mano, arqueando una ceja ligeramente. Amy sonrió con suficiencia. Hermano, ¿en qué año estamos? ¿Sigues enamorado en secreto? ¿Ni siquiera tuviste el valor de confesártelo? James respondió con calma, no soy tan bestia. ¿Amy? Yo. Amy resopló. Uf. Incluso lo hace parecer genial. James la ignoró por completo y me hizo señas para que me acercara. Vamos. Deja atrás al perro. ¿Amy? Sostuve la goma en la palma de la mano, con el corazón aún acelerado, y me acerqué a él, pasando mi mano a la suya. Inmediatamente entrelazó sus dedos con los míos. Gracias por ser la luz en mi juventud lluviosa. Y gracias por amarme.